Tomen su asiento. Los peligros de la vida. Enfrentamos peligros en nuestra vida. Desastres naturales. Acabamos de pasar una pandemia. Accidentes por descuidos o por situaciones. Y el problema, lo que más puede causar conflicto en el corazón, no es el problema en sí. Porque hoy vamos a ver a la luz de la Biblia que hay dos formas de enfrentar los problemas. Hay dos formas de enfrentar los peligros, de enfrentar las tribulaciones. Una es solos y otra es de la mano de Jesús. Una de las historias que yo creo que más se conocen en la Biblia y tal vez más emocionantes, más motivantes, que edifican nuestra fe, es la que vamos a estudiar el día de hoy, ahí en el Evangelio de Mateo, cuando la Biblia narra que Jesús nuestro Señor caminó sobre las aguas. Y vamos a ver la diferencia cuando Jesús está y cuando Jesús no está. Vamos a titular este momento, esta meditación, Jesús y los peligros. Mateo capítulo 14 del 22 al 33. Dice la Escritura, voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Me gustó algunos detalles y por eso voy a usar en esta ocasión esta versión. Dice así, verso 22. Los voy a invitar a que hagamos este ejercicio. Voy a leer el primer verso, ustedes el segundo, yo el tercero, ustedes el cuarto, alternamos y el último lo leemos juntos. ¿Les parece? Sí. ¿Por qué hacemos esto? Porque la Biblia es milagrosa. Cuando tú lees la Biblia, algo pasa en tu corazón, algo pasa en tu interior, ¿sí? La obra de Dios se manifiesta. Dice así, inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras Él enviaba a la gente a casa. Verso 24. ¿Puede poner la NTV ahí? Si ustedes me acompañan leyendo allá en la NTV, quiero que chequen estos detalles. Verso 24 leo yo. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron: ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato: no tengan miedo, y dijo: tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti, caminando sobre el agua. Sí, dijo Jesús. Entonces Pedro zafó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. «De verdad eres el Hijo de Dios», exclamaron.
de lo que vamos a hablar es cómo se comporta, cómo se conduce el Señor Jesús cuando sus discípulos atraviesan peligros. ¿De qué vamos a hablar? ¿Cómo se comporta Jesús cuando sus discípulos atraviesan peligros? ¿Qué es lo que hace Jesús mientras nosotros estamos atravesando una tormenta? Cuando estamos atravesando peligros. ¿Por qué escribe esto Mateo? Los judíos habían oído de Jesús muchas historias. Y el Espíritu Santo inspira a Mateo no solamente a contar las historias, sino a escribirlas. Porque quería que toda persona que pudiera leer esta historia pudiera llegar a la conclusión que llegaron aquellos hombres, aquellos discípulos. Tú eres el Hijo de Dios. Que la fe de las personas al leer este pasaje pudiera quedar afirmada, pudiera quedar segura, firme, en que Jesús es el Hijo de Dios. Y vamos a ver qué significa eso, porque vamos a hablar de Jesús y de los discípulos. Verso 22, el Señor Jesús, ¿qué fue lo que escuchó? Que anteriormente, que Juan el Bautista había muerto, lo habían matado. Jesús se alejó, pero la multitud lo siguió, ¿se acuerdan? Alimentó a más de 5,000 familias, porque los recursos de Jesús son inagotables y puede saciar cualquier tipo de necesidad y de hambre de las personas y de las familias que lo buscan. Entonces Jesús despide a esa multitud, pero sube al monte a orar y le dice a sus discípulos: adelántense. El verso 23 dice que el Señor Jesús se queda solo. ¿Y qué pasa? Se hace de noche. ¿La soledad al Señor Jesús le afecta? No, al ser humano la soledad nos pone mal. Estar solos no es sentir soledad. Podemos estar rodeados de personas y sentirnos solos. Eso es la soledad. Pero a Jesús la soledad no le afecta. Y dice que se hace de noche. Y hay veces cuando nosotros vemos, es algo muy natural, la gente ve nublado y ve que va a llover y así, ¿no? Como que no sale a la calle, se pone triste, se hace de noche y así como que la gente se puede poner un poquito angustiada. La noche no es la mejor parte del día para muchos, pero la noche para Jesús ¿representaba algún peligro? ¿Representaba alguna cosa mala? Dice el Salmo: tú nos librarás del terror nocturno. ¿Sí? La oscuridad se mueve de una forma a lo mejor más fuerte en la oscuridad, sí. El Señor Jesús está solo, es de noche, pero Él está bien. Y dice el verso 24: mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas, lejos de tierra firme. Y estamos viendo que en un momento cuando el Señor Jesús dice: vayan hacia adelante, vamos a ir al otro lado, de repente aparece una tormenta. Y sabes, esto te da un indicativo. A veces tú estás caminando con Dios y estás obedeciendo al Señor Jesús, pero ¿qué pasa? De repente todo se pone de cabeza. Y hay gente que en una humanidad pues normal, inmadurez de fe, ¿qué decimos? Cuando más busco a Dios es cuando más me va mal. ¿Esto era un problema? ¿Era la consecuencia de un pecado? No. Hay veces que sí, los problemas y las tormentas se vienen encima. ¿Por qué? Pues porque alguien tomó una mala decisión, hizo cosas indebidas y se te viene la noche. Pero en este caso no. Y entonces vemos que las pruebas de nuestra fe pueden venir en cualquier momento, aun cuando estemos caminando y siguiendo como los discípulos la voluntad de Dios. Dice la Biblia, están enfrentando ya una tormenta. El viento es contrario y dice, y luchaban contra grandes olas. ¿Qué dice la Biblia en el Salmo 3? Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Cuando vienen los problemas y cuando aparecen
súbitamente, esto es interesante, viene el diablo y dice, de esta nadie te salva. Es más, tal vez ni Dios. Eso es lo que pasa y eso es lo que va a suceder cuando vienen las tormentas. ¿Y qué sucede en nuestro corazón? Comenzamos entonces a tener de forma natural temor. Dice ahí entonces, a eso de las 3 de la madrugada, se acercó Jesús a ellos caminando sobre el agua. Los discípulos están en una barca, se están hundiendo, los vientos son contrarios, las olas están inundando la barca, pero Jesús está caminando por encima de esas olas. Imaginen eso. ¿Quién ha podido caminar sobre el mar? ¿Quién ha podido caminar en medio de un huracán? Nadie, solo Jesús. Entonces, ¿qué enseña la Biblia sobre Jesús? A Jesús no le afectan las cosas que a nosotros pueden causarnos temor, pero también aquí se demuestra que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Creador y está por encima de cualquier crisis, de cualquier tormenta natural. Jesús es soberano y Jesús es el omnipotente. 3 cosas está enseñando la Biblia sobre Jesús. Jesús es el Hijo de Dios porque es el Creador. ¿Cómo se demuestra? Él camina por encima de las tormentas. ¿Qué más? Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque Él está controlando todo lo que está sucediendo. Y Jesús es Dios porque Él es el Todopoderoso. Entonces es de noche, dice la Biblia. Jesús se acerca, va caminando y dice que los discípulos están llenos de miedo, pero no habían orado, no habían clamado a Dios. Y eso también es algo que puede pasar en nuestra vida. Nos llenamos de preocupación, nos encerramos en la situación que estamos enfrentando, en los temores o en los terrores que estamos enfrentando, y se nos olvida la persona más importante, que es Dios. Y a lo mejor si tú estás bien ahorita dices, bueno, pues qué padre historia, qué bárbaro pensar unas olas que no le hacen nada a Jesús, pensar un mar agitado y Jesús caminando sobre las aguas, los vientos golpeando y hundiendo la barca, pero a Jesús no les pasa nada. Y si eso es hermoso, pero quiero que pienses en los peligros que hoy hay en el país. Salir a la carretera ya puede ser peligroso porque están balaceando, están asaltando. Pones un negocio y lo primero que puedes esperar que llegue una bola de malvivientes y quieran extorsionarte. Que la gente no busca que te vaya bien, que a la gente no le interesa si tu vida está bien o está mal. Que más bien la mayoría de las personas hoy viven solos, con su teléfono y para sí mismos, porque a nadie le importa lo demás más que lo propio. Que probablemente has tenido llamadas de extorsión, de secuestro, porque es lo que hoy hay, es lo que hoy está de moda, y que sabes que a nadie le interesa y que nadie te va a ayudar. Y a veces a las personas se les olvida clamar a Dios. Entonces, ¿qué podemos ver? Ellos no buscaron a Jesús, ellos no invocaron el nombre de Jesús, pero ¿qué hace Jesús en medio de ese peligro? Jesús vino a ellos. Es el Señor Jesús el que viene a buscar a sus discípulos. Y entonces eso, ¿cómo te hace sentir? No es que tú buscas mucho a Dios y, Dios, te busco tanto y pasan esos peligros. No, es que Jesús viene a buscar a aquellos que le pertenecen.
una camioneta Avanza gris. Entonces, ¿cómo te hace sentir eso? ¿Qué crees que pensarían las personas si yo me convierto en un discípulo de Jesús? En los peores momentos y en los momentos de peligro, puedo saber que aun cuando yo me olvidara de Jesús, Él va a venir en mi búsqueda, Él va a venir en mi ayuda. Las personas en ese momento dudaban de Jesús. Si Jesús es el Salvador, ¿por qué lo mataron? Y si lo mataron, entonces ¿podría yo confiar en Él? Y Mateo les dice, mira, lo que nos pasó, atravesamos una tormenta, nos olvidamos de todo porque pensamos que nos íbamos a morir, pero Jesús nunca se olvidó de nosotros. El hombre se puede olvidar, la iglesia se puede olvidar de Jesús, pero Jesús no se olvida de su iglesia, Jesús no se olvida de ti. Puedes estar bien lejos de la presencia de Cristo y Él no se ha olvidado de ti. Entonces Jesús se acerca. ¿Y qué fue lo que les dijo? 3 cosas. Y son 3 cosas que van a cambiar tu corazón, como cambió el corazón de estos discípulos y como que ha cambiado el corazón de muchas personas que al oír estas palabras dicen, Señor, quiero creerte. ¿Qué fue lo que les dijo? Primer palabra, no tengan miedo. Pero ¿cómo no voy a tener miedo si está el peligro? Podrían haber pensado ellos, porque así es la mente humana, que no tengo miedo, pero es que el problema está, la tormenta, el peligro estaba. Los discípulos del primer siglo estaban siendo perseguidos, los estaban metiendo a la cárcel, los estaban matando, la familia. Si ustedes leen Apocalipsis, dice, los que dicen ser sinagoga, pero son sinagoga de Satanás. ¿Sabes qué hacían los judíos contra los cristianos? Hacían listas de todos los que habían creído en Jesús y se las daban a los romanos para que los encerraran y los mataran. Aún cuando los primeros creyentes, ¿qué eran? Judíos. Estamos hablando de personas que estaban viviendo entre la vida y la muerte. Y tal vez hoy dices tú, no, pero yo no. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero toma en cuenta algo. Y ojalá Dios pueda abrir los ojos de las personas. Estamos bien cerca de una situación que no, de veras, ojalá Dios tenga misericordia de nosotros y no permita que llegue. Porque si seguimos con esta continuidad, no muy lejos está que comiencen a perseguirnos. Que comiencen a prohibir las iglesias y a prohibir la predicación de la Biblia. Porque para allá va el sistema socialista y comunista. Porque de eso se trata, la esencia de eso. Y a lo mejor dices, se dice que hay un promedio, así en general, el promedio de las Biblias que puede consultar cada creyente por mínimo son 10. O sea, la gente tiene Biblias en su casa, aun cuando no sean creyentes. Pero las Biblias están, ¿qué? Maltratadas, están destruidas, están ignoradas. Jesús no se ha olvidado de nosotros. Jesús no se olvidó de su pueblo. Jesús no se olvidó de sus discípulos. El mundo está en crisis. Si tú lees la Biblia, la iglesia de la Odisea es la única iglesia en la que Jesús dice, no encuentro nada bueno en ti. ¿Y sabes qué? Esto es interesante y es muy importante, porque se cree que la iglesia de la Odisea es la última etapa de la iglesia. Es la iglesia apóstata, es la iglesia ecuménica, es la iglesia que acepta cualquier creencia con el fin de solamente decir, somos iglesia. Es la iglesia que no se arrepiente y que no busca a Dios. Y se cree que es la iglesia del último tiempo. Y sabes, el día de hoy tú y yo estamos en esa etapa.
Y Jesús le dice a esa iglesia: no encuentro nada bueno en ti. La predicación de la palabra es importante. Es importante no solamente que yo predique, que yo hable. Es importante que tú hables de tu fe. Dice la Escritura, segunda frase: tengan ánimo. Y otra vez, ánimo. Con la crisis en la que se encontraban, el peligro de vida o muerte, y la gente del primer siglo que estaba siendo quemada, que estaba siendo echada a los leones, que estaba siendo matada a filo de espada. ¿Ánimo? ¿Ánimo en medio de eso? Sí, porque para un creyente, para un discípulo de Jesús, el ánimo y la valentía, la paz, no depende de las circunstancias, depende de la relación que tengan precisamente con el Señor Jesucristo. Y Jesús les dice: yo estoy aquí. Entonces, ¿qué debían pensar aquellas personas? ¿Qué debían considerar aquellas personas? Los discípulos oyen esas tres palabras, ¿y qué fue lo que pasó inmediatamente? ¿Qué dice su Biblia? ¿O qué dice la Escritura? ¿Qué fue lo que sucedió inmediatamente? Entonces Pedro, en ese momento, Pedro se levanta y le dice: si eres realmente tú, mándame que yo vaya hacia ti y camine sobre el agua. Pedro no le dijo: mira, déjame brincar en el agua y echarme a correr y pasearme y que me vaya bien. No dijo eso. ¿Qué dijo? Pedro, ¿qué tenía en el corazón y en la mente? Mándame que pueda caminar hacia ti en medio de este peligro, en medio de esta tormenta. De eso se trata la tormenta, de eso se trata, de que en medio de los peligros no busques solamente salvación, sino que busques caminar hacia Jesús en medio de los peligros. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? El Señor le dijo: sí, ven. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. El momento de crisis, el peligro o el problema fue cuando Pedro quitó de su mente, quitó de sus ojos a Jesús y su palabra. Cuando Pedro oyó a Jesús: sí, ven, y Pedro puso sus ojos en Jesús y sus oídos en su palabra, ¿qué logró hacer? Caminar sobre la tormenta. Cuando enfrentes peligros, ¿qué enseña la Biblia? Debes enfocar tus oídos en las palabras y tu mente puesta en la persona de Jesús. Pedro se desenfoca y comienza a hundirse. Pero ¿qué fue lo que pasó? De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Lo dejó que se hundiera? Lo sacó. ¿Importa nuestra fe? ¿Jesús salvó a Pedro por la fe? ¡No! Eso es increíble. Le reclamó, le hizo la observación. Pero el honor de Dios estaba de por medio. Estamos aquí no porque buscamos a Dios. De alguna manera, Dios hace sentir en tu corazón la necesidad. Por eso estás aquí. Es Dios el que te atrae y te llama a que te acerques a Él. Entonces dice la Escritura: ¿tienes tan poca fe? Le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Dudar de la Biblia
es dudar de Jesús. Quitar tus ojos, tu mirada de Jesús, es dudar de Jesús. Entonces dice, cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. ¿Cómo terminó la historia? Jesús salvando a Pedro. Pedro, cuando puso su atención, puso su mirada en Jesús, Pedro pudo caminar por encima de la tormenta, por encima del peligro. Jesús salvó a Pedro a pesar de las mismas dudas de Pedro. Las personas en el primer siglo tenían entonces que estar seguros que el Señor, cada vez que pudieran enfrentar un peligro, podían pensar, los que no creían en Jesús, ¿cómo enfrentarían sus peligros? ¿Quién podría ayudarlos y salvarlos? Los que caminaban, los que habían creído en Jesús, que eran discípulos de Jesús, tenían que pensar que Jesús, así como salvó a Pedro, así como probó su fe, aunque Pedro falló, lo salvó. De la misma manera, los discípulos debían saber que Jesús los iba a librar en cada momento de peligro que enfrentaran en su vida. La conclusión y lo que deseaba Dios a través de esta historia es que las personas llegaran a una conclusión. ¿Quién es Jesús? Cuando se les preguntara ¿quién es Jesús?, pudieran decir: Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios. Esta cláusula es sobre la que se edifica la iglesia. Pedro lo dijo: tú eres el Hijo de Dios. Cualquier persona, para ser salva, tiene que reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Después de todo esto, dice la Biblia, llegaron en paz al otro lado. Ahora entonces, solamente a manera de meditación, ¿qué es lo que Dios espera de ti? Después de esta historia, ¿qué es lo que debe de cambiar en tu corazón? ¿Cómo ves a Jesús ahora? ¿Cambió algo tu concepción de Jesús? ¿Piensas diferente de Jesús o sigues sintiendo y pensando lo mismo que cuando llegaste? Esto es, sé sincero y sé sincero con Dios. La Biblia, Dios, a través de su palabra, intenta que creas en Jesús como el Dios creador, el Dios soberano y el que puede ayudarte y salvarte de los peligros. Eso es de lo que se trata esta porción. ¿Cómo se conduce Jesús en medio de los peligros? Cuando sus discípulos atraviesan peligros, Jesús va por ellos. Jesús va por ti. ¿Qué palabras tiene? ¿Qué promesas o palabras de victoria tiene Jesús para ti cuando enfrentes peligros? 3 palabras. ¿Cuáles fueron? No tengas miedo, anímate, porque yo estoy aquí. Yo estoy aquí, yo estoy contigo. No dudes. No dudes. En la Biblia Dios te prepara para cualquier tipo de situación. Entonces, ¿en qué aguas estás navegando? ¿Qué rumbo está tomando tu vida? Si has llegado a una tormenta, ¿cómo llegaste ahí? ¿Fue por obedecer al Señor? Ten paz. Ten paz. Si seguiste la instrucción de Jesús y estás haciendo la obra que Jesús te encomendó y parece que las cosas no funcionan y parece que se está hundiendo la barca, ten confianza, porque Jesús está a cargo y Jesús
va en busca de ti. Si te equivocaste y llegaste a una crisis porque te alejaste de Dios, porque te alejaste de Jesús y has tomado tus propias decisiones, ¿qué tienes que hacer? Arrepentirte. Vuelve a Jesús. Invita a Jesús que venga a tu barca. Invita a Jesús a que venga y vuelva a tu vida. Dale el timón de tu vida a Jesús. No hay pierde. Él calma las tormentas y Él se va a asegurar que llegues a un buen fin, a un buen término. ¿Qué tienes que hacer? Enfócate en estas palabras. Pon tu corazón. Fíjate en algo. La creencia no es lo importante. En esta historia se enseña eso. No fue la fe de Pedro. La creencia no es lo importante. Lo importante es en quién depositas tu fe. La estás depositando en Jesús y su palabra, vas a salir adelante. Pero si te has olvidado de la palabra de Dios, si te has olvidado de quién es Jesús, tienes problemas por eso. Recuerda, invítalo. Invoca, dice el Salmo, se lo leí. Invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Te voy a invitar a que puedas cerrar tus ojos.